Vemos aquí otra imagen de Jerónimo rodeado de sus monjes, y no está escribiendo como en la imagen anterior, sino que aquí da la impresión, porque se ve, a algunos de los monjes se les ve con el estilo, con esa pieza con la que entonces se escribía, se les ve con el estilo en la mano, da la impresión de que él lo que está haciendo es dictar. Tanto estudió que le pasó como a todos los ratones de biblioteca, que nos quedamos miopes. Tuvo un glaucoma y un principio de cataratas, y hasta que fue poco a poco sanando de esa enfermedad ocular, lo que hacía era dictar. Le leían los textos en alto y él hacía una traducción al dictado, y los monjes iban escribiendo, y luego se enfadaba muchísimo porque les obligaba a que le leyesen en voz alta lo que habían escrito, ¿no? Parece mentira, aquí te has confundido, esto no está bien expresado, esto no lo he dicho yo, y otra vez las eternas discusiones. Y es verdad que, porque él mismo lo dice, que sufrió de esa enfermedad de los ojos. He traído este párrafo donde él habla de su enfermedad para que veamos esa forma de escribir que yo decía antes. Es decir, él cuando escribe siempre tiene presente lo que ha estudiado, a los autores clásicos, y la retórica, los preceptos de la oratoria, ¿no? Siempre tiene presente que el texto tiene que ser bello, y que la expresión tiene que ser bella, y que el lector final tiene que gozar con ese texto. Y utiliza muchas metáforas, constantemente utilizando figuras retóricas. Entonces, una de las figuras que él utiliza siempre es el mar, el navegante, pues lo que yo he subrayado aquí: muchos infortunios agobian a los navegantes. Veo que esto me ocurre a mí, navegante del piélago de Isaías. Y lo que está intentando es interpretar lo que decía Isaías, ¿no? Y aquello le parece una tormenta impresionante, ¿no? Casi un tsunami, para llegar a aclarar todas esas dificultades, ¿no? Después, al hablar de la enfermedad, dice: al desencadenarse el súbito turbión de una enfermedad que ha estremecido de espanto los pálidos corazones de los amigos. Es decir, utiliza la adjetivación con profusión, las figuras retóricas, de manera que es un lenguaje verdaderamente bello, ¿no? Y se preocupa de que eso sea así. Y dice: entre tanto, es decir, mientras el Señor me devuelve la salud, he dictado con palabra desordenada este prologuillo para que lo que esté listo se escriba en hojitas y se reserve al juicio del lector la corrección plena. Es decir, que después de escribir, de terminar el texto, hay que revisarlo. Y en esa revisión tendremos que ver si hay que hacer una serie de correcciones. Bueno, esta es otra representación ya de esa imagen en soledad, ¿no? De su estudio, no acompañado de los monjes, sino preocupado de leer, de investigar. Tengo que decir que llega un momento, a partir del siglo XV aproximadamente, en que la imagen, no solamente la imagen, digamos que la personalidad de Jerónimo como erudito se extiende por toda Europa, hasta el punto que hay personalidades que se quieren retratar a la manera de San Jerónimo. Es como cuando vamos a un sitio turístico, ¿no? Y vemos a lo mejor que hay unos muñecos de cartón con unas cartulinas que tienen un hueco en la cara, ¿no? Y nos ponemos detrás, ¿no? Y nos han retratado, pues qué sé yo, como Napoleón, como, en fin, no sé, como un cantante de fama, como qué sé yo, ¿no?
distintos personajes. Pues en ese siglo XV hay muchos personajes que se quieren retratar a la manera de San Jerónimo. ¿Por qué? Porque era un modelo, era el modelo de erudición. Y he traído, por ejemplo, dos imágenes. La primera de ellas es el cardenal Albergati en Bélgica, y se hace retratar por el pintor Jan van Eyck a la manera de San Jerónimo, incluso con el león en el estudio, con el reloj de arena, con los libros, ¿no? Estudiando. O bien en este lado de acá, pues es el cardenal Alberto de Brandenburgo en Alemania, y le pide a Lucas Cranach que le retrate como si fuese San Jerónimo, vestido con esa vestimenta cardenalicia y con el león a los pies, tal y como decía la iconografía. Tengo que decir que San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo fueron contemporáneos. Y San Gregorio, es decir, de los 4 pilares de la Iglesia latina, uno es del siglo VI, pero los otros son contemporáneos, algunos más jóvenes que otros. San Agustín más o menos era como unos 20 años más joven que Jerónimo. Pero así como Jerónimo, su interés era retirarse a Belén y dedicarse a estudiar, a escribir, etc., a traducir, Agustín llegó a ser obispo. Y fue obispo de Hipona, en Egipto, y era una personalidad. Y obviamente pues había que ceñirse a lo que la Iglesia decía, y en algunas ocasiones pues no gustaba el tipo de interpretación que hacía Jerónimo de las Escrituras, de los textos bíblicos. Y claro, el obispo de Hipona, Agustín, se ve en la obligación de recriminarle a Jerónimo de Estridón, que está allí en su monasterio en Belén, pero que se carteaba con media humanidad. Él buscaba la soledad, pero sin perder los lazos con el mundo. Su epistolario es riquísimo, porque él procuraba mantener correspondencia con todas aquellas personas importantes de los distintos ámbitos geográficos, ¿no?, a los que él podía llegar. Agustín le escribe cartas recriminándole que haga esas interpretaciones, porque son públicas, se copian, se distribuyen, etc. Y San Jerónimo le contesta con su humor de perros que tenía y le pone a Agustín como un zapato. Le pone: jovencito, que no tienes ni idea, yo que llevo tantos años estudiando. Bueno, lo mejor que le dice, ¿no? No lo repetiré, pero en fin, lanza unos cuantos improperios contra el jovencito de Agustín. Y esa polémica, ¿no?, de estas cartas que van y que vienen entre Belén e Hipona, lo que tardaba la correspondencia en llegar de un sitio a otro, pues se demoran las contestaciones, eso da lugar a habladurías, en fin, que esa polémica duró unos cuantos años. Y esa misma polémica que hay por la interpretación de los textos bíblicos, ¿no?, entre Jerónimo y Agustín, andando el tiempo y los siglos, llega un momento en que hay un monje agustino en Alemania, Lutero, que está haciendo una revisión de la traducción que había hecho Jerónimo, de la Vulgata, y más o menos quiere reproducir esa polémica que hubo entre Jerónimo y Agustín en su época, reproducir esa polémica con la Iglesia de Roma. Entonces Lutero, cuando propone sus tesis, sus 95 tesis en 1517, cuando uno lee las 95 tesis de Lutero que dan lugar a la Reforma Luterana, se da cuenta que en realidad Lutero le debía de tener una inquina a San Jerónimo tremenda, porque se ve ahí, no lanza sus pullas, porque Jerónimo de Estridón, cuando hace esta interpretación de los textos bíblicos, etc. Bueno,
El caso es que Lutero dice, no, yo voy a hacer una traducción mejor que la que hizo Jerónimo de Estridón, y traduce los textos bíblicos a la lengua que se hablaba en su ámbito geográfico, al alemán. Es la primera traducción que hay de los textos bíblicos al alemán. A partir de ahí nace, digamos, el alemán como lengua moderna, por la traducción que hizo Lutero. A mediados del siglo XVI, ¿no? Bueno, la Iglesia de Roma reacciona frente a estas tesis luteranas y quiere celebrar un concilio, en principio un concilio ecuménico para acercar posturas, y tan importante como la celebración del concilio de Trento es el preconcilio, es decir, todas las sesiones preconciliares. Durante los años en que se está preparando se están preparando los textos para discutir las tesis de Lutero, que toman como base, ¿no? En Roma toman como base no la traducción de Jerónimo, sino aquellos escritos interpretativos que él había dejado al hilo de sus traducciones, es decir, sus textos paralelos. Él no solamente traduce, sino como investiga antes de traducir. Toda esa investigación, todo ese material le da para escribir más obras. Y lo que se hace en las sesiones preconciliares es analizar todas esas obras y se utilizan para rebatir las tesis luteranas. De manera que es muy importante, ¿no?, en ese siglo XVI, el uso que se hace de los escritos de San Jerónimo. Como Lutero proponía que se eliminasen las imágenes de las iglesias, es decir, que solamente se mantuviese la imagen de Cristo, pero santos, la Virgen, ¿no?, porque no creía en la intercesión de los santos, que todo eso desapareciese, toda la iconografía religiosa, ¿no? ¿Qué es lo que hace la Iglesia de Roma? ¿Que no quieres caldo? Toma 4 tazas. Empieza a inundar Europa, a contratar artistas para que pinten y pinten y pinten y pinten la imagen de San Jerónimo, y empieza a inundar, ¿no?, diciendo, no solamente ahora voy a luchar con los textos, ahora también con la imagen. Claro, el siglo XVI y en el siglo XVII, a poco que uno se dé un paseo por todos esos países de Europa, es que se encuentra San Jerónimo está en la sopa. Porque está en todas las iglesias, monasterios, porque es la forma que la Iglesia de Roma utiliza para luchar con el texto y la imagen. Entonces es realmente una invasión. A partir de ese momento empieza a haber una edición de sus obras, la edición de sus cartas, de sus epístolas, la publicación de la Vulgata y el reparto de la Vulgata a todas partes. Se encarga a los monjes jerónimos de España que vengan cargados con las epístolas de San Jerónimo para América, con la Vulgata. Es decir, que todos los escritos de este personaje, ¿no?, como una forma de luchar contra la reforma luterana, invadan todo el territorio. He traído otra imagen de Jerónimo de Estridón en el monasterio, escribiendo, firmando, redactando, pero vemos que está rodeado de personajes. Esto, y lo veremos en las reflexiones que hace Jerónimo cuando escribe, él, a pesar de que estaba convencido de su buena formación humanística y de su buena preparación, siempre procuraba consultar a otras personas, a expertos de la materia. Es decir, buscaba a los informantes. Eso que a veces decimos en las clases de traducción, pues a ver este texto paralelo, donde lo encuentro, donde localizo. O imaginemos que tuviésemos que traducir, por ejemplo, pues un texto sobre la fabricación de zapatos. Pues, ¿qué haríamos?
nos engancharíamos a alguna de las fábricas de Trujillo a ver que nos contasen, ¿no? Es decir, nos buscaríamos los informantes en el sitio adecuado. ¿Dónde están los expertos? ¿Y usted cómo diseña los zapatos? ¿Y este material cómo se llama? ¿Y estas hebillas que pone tienen algún nombre especial para saber cómo tengo que traducir eso? Eso mismo hacía Jerónimo. Es decir, cuando él tenía alguna duda sobre algún concepto, algún término, especialmente de la lengua hebrea, procuraba hacer consultas. Y hay también referencias de él, ¿no?, en sus epístolas, cuando desde Belén se iba a la biblioteca de Jerusalén, o incluso a la biblioteca de Alejandría. Hizo varios viajes para consultar los escritos, pero también para consultar con personas. Entonces, esa es una representación de las personas que acuden, ¿no?, a donde está él, porque él quiere hacerles ciertas preguntas. Esto es un detalle que me pareció bonito traerlo, porque este es un cuadro que nunca se ha visto en ningún sitio. Este cuadro está en el monasterio del Escorial, cerca de Madrid, pero no es un sitio que se visite. Esto lo pintó un pintor de la casa de Felipe II, Juan Pérez, digamos que era como el pintor de cabecera. En fin, así en resumidas cuentas, lo que vemos es que en la iconografía de San Jerónimo, ya sea como penitente o ya sea en el monasterio, aunque aparezca a veces acompañado de sus monjes o aparezca acompañado de esos personajes que yo he dicho a los que consulta, en realidad lo que refleja es algo que es propio de la labor del traductor, que es la soledad. Es esa labor callada, en silencio, de consultas, de toma de decisiones. Habré hecho la elección adecuada, habré encontrado el término más apropiado, esta equivalencia, ¿qué me dirán cuando lo lean? ¿Me criticarán porque he buscado una equivalencia dinámica? Es decir, todo ese trabajo, ¿no?, tan atractivo del traductor, que es esa constante toma de decisiones en soledad y en reflexión consigo mismo, en realidad es eso lo que representa lo que se representa en el arte con el patrón de los traductores. Y de esa actividad callada, solitaria, de estudio y de reflexión. Y me parecía que una imagen muy propia, ¿no?, para reflejar esto, pues es este cuadro de Luis Tristán, que además no es común verlo porque está en un monasterio de monjas jerónimas en Toledo, que es de clausura. Entonces el que llega allí no ve este cuadro. Esto también es una primicia que traigo, entre otros. Y hacen unas pastitas las monjas cuando va a estudiar, pero en fin, también disfruta de la vida. El pobre San Jerónimo, escribiendo, consultando sus textos paralelos, 1, 2, 3, aquí porque no se ve todo el cuadro, pero allí en aquella esquina inferior izquierda también hay otro montón de libros por el suelo. Es una estantería con libros detrás de él, ¿no? Que el pobre debía de soñar a veces que alguien le inspirase, como refleja este cuadro que está en Roma, en la capilla de San Jerónimo de una iglesia en Roma que se llama San Juan de los Florentinos.